Buenos días, profesor. El día de hoy me toca hablar con respecto al tema de las patologías oculares, ¿no? Que se presentan en el segmento anterior. Pero antes correspondería, si bien es cierto, nombrar las estructuras que aborda el segmento anterior, ¿no? Y resaltar más que todo, ¿no?, la importancia del segmento anterior, ya que es la parte frontal del ojo cuya función principal es la de enfocar los rayos de luz que penetran en el órgano sobre la retina, ¿no? En el segmento anterior, por ejemplo, podemos empezar desde los párpados, la conjuntiva, la córnea, la esclera, el humor acuoso, el cristalino, el iris, la coroides y el cuerpo ciliar, que son todas las estructuras que constituyen, ¿no?, el segmento anterior. Cuando hablamos de los párpados, tenemos que hablar de dos formaciones complejas, cutáneas, músculo-mucosas, ¿no?, situadas perpendicularmente a la base de la órbita delante del globo ocular, ¿no? Protegen de los agentes externos y de los efectos nocivos de la luz, ¿no?, sobre todo cuando la luz es mucho más intensa, ¿no? Por su gran movilidad, reparten el producto de las glándulas lagrimales, en este caso estamos hablando de la lágrima, ¿no?, manteniendo constantemente una humectación, ¿no?, por la parte anterior del globo ocular, ¿no?, previniendo una desecación y la formación posterior de úlceras corneales, ¿no? Eso sería la parte fundamental de los párpados. Si bien es cierto, otra de las estructuras es la córnea, ¿no?, cuya función es como barrera protectora, ¿no? Características que tiene es transparente, es avascular, ¿no? Es inervado por el quinto parcranial, ¿no? Aporta nutrientes, ¿no? Sus diámetros, por ejemplo, que tiene en vertical, podemos estar hablando de 11 milímetros y en horizontal de 12 milímetros. Algunas discrepancias en cuanto a unos décimas de milímetros más, ¿no? En la parte central constituye un espesor central de una córnea normal de 5,35 y en la periferia puede llegar a 535 y 780 más o menos en la periferia, siendo un poco mucho más delgado, ¿no? Otra estructura, podríamos hablar también de la conjuntiva, ¿no? La conjuntiva es una membrana casi transparente, ¿no?, que recubre toda la parte blanca, la parte de la esclera, ¿no? Y también la parte de los párpados en su cara interior, ¿no? La función de la conjuntiva es proteger de agentes externos del globo ocular, ¿no?, aunque también intervienen en la formación de algunos componentes muy importantes de la película lagrimal y a la vez en estas, algunas de ellas que son en defensa inmunológica del ojo, ¿no? Tiene tres partes, ¿no? La conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral y el fornix. Otra estructura muy importante es la esclerótica, ¿no? La esclerótica, al poseer fibras de colágeno, ¿no?, es una estructura muy sólida, ¿no?, desordenadamente dispuestas a estar más allá, hidratando la córnea, ¿no? Es una estructura opaca, ¿no? En comparación a la córnea, esta conforma los 4/5 en cuanto a estructuras, ¿no? La parte posterior, podemos decir que la parte exterior del globo ocular, ¿no?, sobre la cual se insertan los músculos extraoculares. Otra de las estructuras importantes es el cristalino, ¿no? El cristalino en realidad es una lente biconvexa con una potencia media entre 19 a 20 dioptrías. Es uno de los principales componentes refractivos después de la córnea, ¿no? El cristalino está formado por millones de fibras transparentes organizadas de manera regular, ¿no? Se unen mediante sus bordes, localizando las más antiguas en el interior, rodeadas de unas fibras más jóvenes, ¿no? Entre sus estructuras importantes tenemos células epiteliales, tenemos el núcleo, el córtex, la cápsula, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que es el cristalino. Otra de las estructuras importantes, ¿no? No podemos dejar de nombrar el cuerpo ciliar, ¿no?
Es una estructura interna ocular compuesta por el músculo ciliar, procesos ciliares, vasos ciliares, ¿no? Y el epitelio ciliar, ¿no? Eh, este, esta parte está inervada, ¿no? Eh, por el parasimpático del tercer nervio craneal, ¿no? Eh, Como le dije, la vascularización está dada por sus arterias ciliares posteriores largas y venas verticosas, ¿no? Función básica es la deformación del humor acuoso, ¿no? Y también otra función es, digamos, el cambio de enfoque por parte del ojo, ¿no? A través de la acomodación. Patología de los párpados, ¿no? Dentro de la patología de los párpados, una de las más conocidas es el chalacio, ¿no? Que viene a ser una obstrucción de la glándula del meibomio, obstrucción e inflamación, podemos decirlo, ¿no? Una de las características que es indolora, no causa tanta molestia como en otros casos, ¿no? Eh, Generalmente aparece en la placa tarsal, ¿ya? Y el tratamiento sí es quirúrgico en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando hablamos del ursuelo, a diferencia del chalazo, ¿no? En realidad, esta sí produce dolor, pero a su vez nosotros podemos considerarla como una infección ocasionada por una bacteria que es un estafilococo dorado, ¿no? Lo cual tiende a comprometer en muchos casos, por ejemplo, las glándulas de Seyss o de Moll, ¿no? Como que también a veces los obstruye los folículos pilosos de las pestañas y es ahí donde se instala, ¿no? Definitivamente el tratamiento de esta, en muchos de estos casos, ¿no? Se recomienda demasiado la limpieza, ¿no? En ese aspecto, ¿ya? Y uno de los fármacos más conocidos, ¿no? Es el clorofenicol, ¿no? Con lo cual ayuda a desinflamar y ese es uno de los antibióticos tópicos más usados para este tipo de casos. Uno de los trastornos más frecuentes de los párpados vendría a ser lo que nosotros conocemos como la blefaritis, ¿no? Condiciona el engrosamiento palpebral, ¿no? Y la presencia de escamas en la base de las pestañas, ¿no? Es un problema que afecta a los individuos de cualquier edad, género, raza, ¿no? No tiene una eh, algo específico, ¿no? Definitivamente esta lo que va a ocasionar es la obstrucción de las glándulas de meibomio, ¿no? En algunos casos trayendo alteraciones como lo que anteriormente les he dicho, que es el chalacio y el ursuelo, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, la blefaritis, pues, a veces condiciona también a ciertas lesiones conjuntivales, ¿no? Que tanto se pueden dar en córnea, como que también se pueden dar, ¿cómo se llama? Se pueden dar también en la parte conjuntiva, inclusive en las vías lagrimales, ¿ya? Podemos clasificarla como seborreica, estafilococa, mixta, ¿no? En realidad hay muchas clasificaciones, ¿no? Los síntomas más comunes, ¿no? Los más comunes, una ligera fotofobia, irritación, prurito, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Y bueno, siempre se va a observar depósitos entre las pestañas o márgenes palpebrales eritematosos engrosados, ¿no? En algunos casos se puede llegar a ulceraciones palpebrales, ¿no? Entonces, su tratamiento, también como en el anterior caso, básicamente son medidas de higiene, ¿no? Compresas calientes, ¿no? Limpieza en los párpados, ¿no? Lágrimas artificiales, un ungüento antibiótico, ¿no? Y así es. Entonces, entre la clasificación que tiene la blefaritis, podríamos hablar de blefaritis bacteriana, la marginal crónica, ¿no? La herpética también, ¿no? Así es.
Algo que no podemos dejar de lado, por ejemplo, es el edema inflamatorio, ¿no? Que generalmente aparece asociado a las afecciones de los párpados, ya sea los subsuelos, los accesos o lo que hemos visto, ¿no? O de repente obstrucción de las vías lagrimales, como una dacrocistitis aguda, ¿no? También el caso de uveitis, endoftalmitis, ¿no? El tratamiento está dirigido básicamente paños fríos y antiinflamatorios, ¿no? Los edemas podrían darse por cuestiones alérgicas, podrían darse por angioneuróticas, ¿no? Una dermatitis atópica, ¿no? Que serían básicamente los causales, ¿no? Que siempre va a presentar. Existen alteraciones en cuanto a la posición de los párpados, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el entropio, ¿no? Que es la inversión del margen palpebral, que puede ser uni o bilateral. Esta está clasificada a su vez en congénito, espástico, involucional y cicatrizal, ¿no? Luego del entropión tenemos el ectropión, ¿no? Que es la inversión mantenida del borde palpebral. Puede afectar el párpado superior o el inferior. El inferior con mayor frecuencia en esta vez, ¿no? El desplazamiento palpebral puede ser ligero o total y ocasionar lagrimeo, irritación y queratinización de la conjuntiva expuesta. Lógicamente que esto también podría llevar a una posible infección, ¿no? Si es que no hay los cuidados debidos. Cuando hablamos de otros, por ejemplo, tenemos también la ptosis palpebral, que es el descenso anormal del párpado superior, ¿no? Puede presentarse unilateral o bilateral y aparece desde el más ligero descenso del párpado hasta la obstrucción total del eje visual, ¿no? Entre otros tenemos la lagostalmia, ¿no? Es una oclusión incompleta de la hendidura palpebral, ¿no? Esta puede estar originada por acortamiento de los párpados debido a traumas, cirugías anteriores de origen congénito, parálisis facial y exoftalmia, entre otras, ¿no? Luego tenemos la dermatochalasis, ¿no? Es la manifestación palpebral del proceso de envejecimiento del organismo. Se presenta como una hipertrofia de piel, ¿no? Relajamiento de las adherencias entre la piel y el músculo. La piel pierde su elasticidad y cuelga sobre la porción pretarsal del párpado, ¿no? Luego tenemos blefarochalasis. Es un trastorno que aparece en los sujetos con ataques frecuentes de edema palpebral. Lo origina el adelgazamiento y arrugamiento de la piel. Se observa por lo general en personas jóvenes, ¿no? Quisiera nombrarles, aunque sea algunas anomalías congénitas de los párpados, ¿no? Como la aflerofaria, que es la ausencia completa de los párpados, el anquiloblefaron, que es el sellado total o parcial de ambos párpados a nivel de la hendidura palpebral, ¿no? Luego tenemos el blefarofimosis, ¿no? Que es la disminución de la hendidura palpebral, ¿no? En la cual se le denomina cuando se asocia con el epicanto interno, telecanto y ptosis palpebral, ¿no? Los temas de epicanto que también se pueden ver. Bien, ahora nos toca hablar del tema de queratitis, ¿ya? En realidad la queratitis viene a ser cuando el epitelio corneal se altera básicamente, no solamente el epitelio, puede ser membrana de Bowman, ya conlleva a situaciones mayores como hablar de úlceras, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de queratitis, ¿no? Podríamos clasificarlas de dos tipos, ¿no? Las no infecciosas y las infecciosas, ¿no? Las no infecciosas básicamente son consecuencias de alguna lesión, ¿no? Algún trauma de repente, ¿no? Y normalmente son una puerta abierta para cualquier bacteria, ¿no? O virus, ¿no? Por eso es que justamente de acuerdo a ello existe una serie de clasificaciones, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, de la queratitis epitelial, de la primera capa, ¿no? Son lesiones corneales, dice acá. Las lesiones varían en su localización de la córnea,
Esa es la epitelial, ¿no? Básicamente se da sobre la superficie, sobre el epitelio corneal, que es una de las primeras capas, ¿no? Luego tendríamos que, de repente, por exposición también es otra de las tantas formas, ¿no? Exposición de repente a demasiada radiación, ¿no? A veces el párpado tiene algún tipo de complicación que lamentablemente conlleva estas consecuencias, ¿no? En estos casos, por ejemplo, podemos atribuirle a una parálisis del séptimo par, ¿no? El cual inerva el músculo orbicular, ¿no? De los párpados. Luego tenemos dentro de toda la gama de queratitis epiteliales, porque hay un montón, ¿no? Tenemos la queratitis estafilococa. Son pequeñas erosiones que se tiñen, que a la hora de evaluar con la fluoresceína, ¿no? Aparece en el tercio inferior de la córnea, son las que más afectan, ¿no? Tenemos las queratitis herpéticas. Cuando hacemos también la evaluación con fluoresceína, definitivamente aparece, tiene una forma bastante irregular, ¿no? Una forma dendrítica, ¿no? O redondeada, o ovalada cuando teñimos con la fluoresceína, ¿no? Luego tenemos la queratitis por varicela zoster, ¿no? Es más difusa que las lesiones por queratitis herpética. En ocasiones es lineal y pseudodendríticas por la forma, ¿no? Tenemos la queratitis por adenovirus también, ¿no? Cuando teñimos con fluoresceína, ¿no? Son más difusas, más notorias en la parte pupilar, ¿no? Tenemos la queratitis epitelial, ¿no? La queratitis del síndrome de Jorgen, ¿no? Son erosiones pequeñas y epitelio dañado por pleomórfico, que se tiñe con fluoresceína. Los filamentos de la mucosa y epitelios se caracterizan porque se afecta sobre todo la mitad inferior de la córnea. En uno era el tercio y en este es la mitad. La queratitis por exposición debido a exoftalmos, ¿no? Son erosiones irregulares, nos dice, pequeñas que se tiñen también con fluoresceína y afecta la mitad inferior de la córnea. Hay dos que tienen ese mismo tipo de manifestación. Tenemos la queratitis medicamentosa, ¿ya? Especialmente por ATB y por conservadores, ¿no? Son erosiones pequeñas que se tiñen con fluoresceína en un edema celular irregular, ¿no? Espirales y epiteliales, ¿no? Tenemos la queratitis punteada o superficial, ¿no? Focos de células epiteliales edematosas, redondas u ovales, elevadas cuando la enfermedad está activada, ¿no? Luego tenemos la queraconjuntivitis límbica, ya implica otra parte, ¿no? Son erosiones pequeñas del tercio superior de la córnea que se tiñen con fluoresceína durante las excavaciones. Hay hiperemia vulvar, limbar y engrosado, ¿no? Hay queratitis por papera, sarampión y rubiola también, ¿no? Estas lesiones de tipo viral son como la queratosis punteada superficial en la zona de pupila. Existe también el tracoma, ¿no? Que son erosiones epiteliales pequeñas, ¿no? Que afectan el tercio superior de la córnea. Y la queratitis por deficiencia de vitamina A, ¿no? Opacificación irregular, grisácea de las células epiteliales individuadas, o queratinización parcial, ¿no? Bueno, también tenemos la queratitis subepitelial, ¿no? Con frecuencia resulta ser secundaria a una queratitis epitelial. Dice, se observa a nivel macroscópico, pero también se reconoce en el curso del examen de la hendidura, ¿no? De queratitis epitelial. Entre la gama de todas las queratitis, pues la estromal, por ejemplo, la intersticial, ¿no? Es una inflamación del estroma, ojo, el estroma corneal sin afección primaria del epitelio ni del endotelio. En la mayoría de los casos se cree que la inflamación es un proceso inmunitario desencadenado por antígenos concretos. El tercio se emplea habitualmente para designar la aparición tardía de la cicatrización del medio, de los bordes mal definidos del estroma, ¿no? Bien, y así como hay la viral también, por herpes simple, lo cual hay dos tipos, ¿no? Existe el tipo 1, que es la más común, y la del tipo 2, sexual, o sexual, podemos decirle, ¿no?
La sintomatología de esta queratitis viral, por ejemplo, sí produce dolor, enrojecimiento, visión borrosa, lagrimeo, supuración y fotofobia. Definitivamente hay algún tipo de patologías externas como es la rosácea, ¿no? También implica justamente ocasionarnos este tipo de problemas, ¿no? La sintomatología consiste en irritación inespecífica y lagrimeo. Hay signos palpebrales, ¿no? Tel telangiectasis del borde, blefaritis posterior y a menudo asociada a una formación recurrente de quistes meibovianos, ¿no? Hiperemia conjuntival, ¿no? Sobre todo en la parte vulvar, ¿no? Raramente puede haber conjuntivitis cicatricial, granulomasas, conjuntivales y esas. Tenemos en las bacterianas, ¿no? En las bacterianas tenemos que hacer una como reclasificación, ¿no? Porque existen dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, ¿no? Entonces podemos empezar con las gram positivas, ¿no? Con el Staphylococcus aureus, ¿no? Es una gram positiva. Eh, Produce dolor intenso, lagrimeo y fotofobia, ¿no? Existe inyección conjuntival marcada, ¿no? Luego tenemos la Pseudomonas aeruginosa. También, esta es una negativa ya, ¿no? Esta produce infecciones corneales devastadoras, ¿no? Libera endotoxinas y enzimas proteólicas que darán como resultado a una úlcera corneal, que es lo que tenemos que evitar bajo cualquier medio, ¿no? Son progresivas y son rápidas, ¿no? Representan más del 60%, ¿no? De las queratitis asociadas, sobre todo con el mal manejo, ojo, el mal manejo de lentes de contacto, ¿no? Así es. Podemos nombrar algunos tipos de fármacos que son los más usados, ¿no? Sobre todo para el tratamiento de la queratitis, ¿no? Sobre todo en el tema de las gram positivas o gram negativas, ¿no? Por ejemplo, se usa la cefuroxima al 0.3%, vancomicina al 5%, ¿no? Y teoplanina al 1%, sobre todo en los cocos gram positivos, ¿no? En los bacilos gram negativos, por ejemplo, se utiliza la gentamicina al 1.5%, ¿ya? La fluoroquinolona, que varía según el preparado, ¿no? Sectacidina al 5%. En los cocos, por ejemplo, gram negativos, hemos hablado de los positivos y los bacilos, y ahora los cocos gram negativos, se usa el fluoroquinolona, que varía según el preparado, y la ceftriaxona al 5%. Para las micobacterias, amicocina al 2% y claritromicina al 1%, ¿no? Bien, nocardias, micocina al 2%, trimetropin al 1.6% más sulfemetazol, ¿no? Hay queratitis también micóticas, ¿no? Ocasionadas por hongos, ¿no? Y bueno, estas pues sí también producen dolor, fotofobia, ocasionan un infiltrado blanco grisáceo con superficie rugosa, ¿no? Los márgenes son irregulares y se extienden al estroma, ¿no? Uno de los patógenos más comunes, por ejemplo, es la Aspergillus filamentosa, ¿ya? Y Candida no filamentosa también, ¿no? Difíciles de diagnosticar, ¿no? Tratamiento y resultados impredecibles, ¿no? De esto podemos pasar también al otro tema eh, consecuente que vendrían a ser las úlceras corneales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las úlceras corneales, estamos hablando de la ulceración corneana es un defecto epitelial corneano con infiltración subyacente, generalmente debido a una invasión por bacterias, hongos, virus o acantomoeba, que es lo que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Puede iniciarse por un traumatismo mecánico
o deficiencias nutricionales, ¿no? La inflamación descontrolada puede producirse por necrosis corneales, ¿no? En realidad, esta tiene tres estadios, ¿no? El estadio de infiltración, el estadio de regresión y el estadio de cicatrización, ¿no? Algunas complicaciones: si la úlcera se ha extendido en profundidad con el subsiguiente adelgazamiento, puede aparecer una ectasia que lleva a la perforación, ¿no? Como en el caso anterior, estuvimos hablando de la queratitis, sea definitivamente, si no hay el debido cuidado, pues esto y control, esto va a conllevar pues a las ulceraciones, ¿no? Habíamos definido ya que tienen tres estadios, ¿no? Los tipos de complicaciones, ¿no? Y generalmente es muy parecido a lo anterior, ¿no? Porque tiene los tipos de úlceras, hay las infecciosas y las no infecciosas, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellas la clasificación también tenemos las gram positivas ocasionadas por Staphylococcus aureus, ¿no? En realidad, estos son causados por microorganismos que se ven que afectan directamente el epitelio corneal, ¿no? A veces se encuentran comprometidas con el uso de corticosteroides, ¿no? Que en realidad hacen un poco más nocivo el tema, ¿no? Luego tenemos las úlceras bacterianas gram positivas, los streptococcus, ¿no? Tienen un factor de virulencia fuerte, alfa-toxina, beta-toxina, gamma-toxina. Estos factores nos dan la citotoxicidad e inflamación. También tenemos las úlceras ocasionadas por bacterias gram negativas, que son las pseudomonas aeruginosas, ¿no? Normalmente comienzan con infiltrados gris o amarillento, ¿no? Hasta que se rompe el epitelio corneal, ¿no? Y se acompaña con dolor intenso. La lesión tiende a diseminarse rápidamente en todas direcciones debido esto es a las enzimas proteólicas producidas por los microorganismos, ¿no? Frecuentemente se presenta un hipopión grande en estos casos, ¿no? Ahora, bacilos o pseudomonas, ¿no? Para que estas se infiltren, lo primero que requieren es una lesión corneal previa, ¿no? Ya sea traumática, ya sea pues una abrasión, ¿no? Se extiende rápidamente, duplican su tamaño en 24 horas, son muy agresivas y producen una perforación de 2 a 5 días. Pueden ser centrales, paracentrales, redondas, con aspecto gelatinoso y se desplazan con el movimiento de los párpados. Producen necrosis densos e infiltrados en el estroma corneal y posterior en las placas endoteliales y también va a ocurrir hipopión, ¿no? Bien, tenemos también las úlceras micóticas, ¿no? Las úlceras se producen en pacientes con riesgo. Por ejemplo, mucho se ve en el caso de pacientes de lente de contacto, ¿no? O en el manejo de pacientes con corticosteroides, ¿no? O inmunodepresión, ¿no? La queratitis filamentosa, ocasionada por el Aspergillus y por levaduras como las cándidas, ¿no? Producen queratitis infiltradas estromales, blanco-grisáceas, con nódulos satelitales y con reacción en la cámara anterior y a la vez presente hipopio, ¿no? Tratamiento se realiza con colirios, ¿no? Anfotericina B o natamicina, pudiéndose añadir ketoconazol oral, ¿no? Que en realidad es un antimicótico. Podemos hablar también de las úlceras por acantomoeba, que son las más agresivas de todas, ¿no? El acantomoeba es un género de protozoario independiente que crece en las aguas contaminadas, ¿no? Contiene bacterias y material orgánico, ¿no? La infección corneal con este género se asocia muy común en los lentes de contacto, incluyéndose en los hidrogeles de silicón o en uso nocturno de lentes de contacto rígidos, permeables al gas. Para corregir estos, bueno, en el caso de la ortoqueratología, ¿no? Ha habido casos de soluciones de lentes de contacto tal vez relacionados con eficacia insuficiente contra la acantomoeba, ¿no?
La infección también puede ocurrir en personas que no usan lentes de contacto después de la exposición a agua, tierra contaminada o síntomas iniciales son el dolor fuera de proporción, hallazgos clínicos, coloración roja y fotofobia, ¿no? Esos son los que presentan, ¿no? La ulceración corneal viene acompañada, como le dije, con dolor fuera de proporciones, es un dolor intenso, ¿no? La aparición de un anillo estromático también e infiltrados perneurales, ¿no? Presentan cambios en el epitelio corneal, ¿no? Para su confirmación o parte hay que hacer un raspado, un examen histopatológico para realizar el cultivo, ¿no? También con sus lentes de contacto y solución, ¿no? Su tratamiento, ¿no? Es el uso tópico de isetionato de propanamida al 1%, ¿no? Biguanamida, solución al 0.01 o al 0.02%, ¿no? En algunos casos sí se puede llegar a darse el caso de queratoplastía si es necesaria, ¿no? Bien, existen las úlceras marginales también en la catarral, ¿no? Suelen aparecer complicaciones de blefaroconjuntivitis y estafilocoquis. ¿Ya? Se trata de reacciones del antígeno anticuerpo ante los antígenos bacterianos, ¿no? Los síntomas más frecuentes son el dolor, el lagrimeo, la fotofobia y la sensación de cuerpo extraño. Los signos, inyección ciliar general o sectorial, ¿no? Infiltrados subepiteliales a nivel limbo de forma oval y fina, con neovascularización, ¿no? El tratamiento es el de la blefaritis con antibióticos y esteroides, ¿no? Típicos y medidas de higiene, ¿no? También existe la úlcera corneal por deficiencia de vitamina A, ¿no? Se relaciona con la avitaminosis A. Se sitúa en el centro y es bilateral, gris e indolora, ¿no? La córnea se vuelve blanda y necrótica. Presenta perforaciones, el epitelio de la conjuntiva está queratinizado. Dentro del triángulo, la conjuntiva se encuentra pegada en el centro en sentido concéntrico hacia el limbo y se ve material escamoso seco, ¿no? Bien, así también hay infiltrados y úlceras marginales, ¿no? Mayormente son benignas, extremadamente dolorosas, secundarias a una conjuntivitis bacteriana crónica o aguda, ¿no? Bueno, nos toca hablar de un tema de, quizás nombrarlo, ¿no? Lo que son las degeneraciones corneales, ¿no? Entre ellos tenemos uno de los más saltantes, el queratocono, que es un trastorno progresivo, ¿no? Que produce el adelgazamiento central y paracentral de la córnea, ¿no? Con un aumento en la curvatura corneal asimétrica y disminución de la agudeza visual. Luego tenemos el queratoglobo, ¿no? Extremadamente rara porque puede estar presente al nacer, cuando debe diferenciarse del glaucoma congénito y la megalocornia, ¿no? Pueden asociarse a otras alteraciones o ser adquirida debutando en una edad adulta. A diferencia del queratocono, la córnea sufre una ectasia globular y a la vez cónica con adelgazamiento generalizado, ¿no? Bueno, tenemos otra de las cositas saltantes que es el arco senil, ¿no? El arco senil, gerantoxón o arco lipídico, que es la opacidad corneal periférica más frecuente, ¿no? Casi mucho se asocia a la edad. Existen degeneraciones seniles, ¿no? Como el cinturón límbico de Vaughan, ¿no? Así es. Cuando hablamos de conjuntiva, lo primero que se nos viene a la mente es el pterigion, ¿no? El pterigion en realidad es un crecimiento subepitelial de forma triangular fibrovascular, ¿no? Este tejido pues cruza el limbo e invade la zona de la córnea, ¿no? Es ocasionado muchas veces, o es muy común o muy frecuente en climas cálidos, ¿no? Que pueden presentarse como una respuesta a la sequedad
y a la exposición de los rayos ultravioletas, ¿no? Pueden aparecer opacidades corneales pequeñas, grises, cerca del limbo, y complicaciones en la irritación crónica, ¿no? Disminución de la visión cuando ya ha pasado cierto nivel, ¿no? Para eso existe una clasificación, ¿no? De Pterygium 1, 2, 3, 4, ¿no? Definitivamente esa es la mejor manera de poderlo estudiar, ¿no? Y ver que eso no pase de dos definitivamente, ¿no? Y ver la manera de cómo apoyar a la gente para que eso pues no conlleve a otro tipo de complicaciones oculares, ¿no? Después del pterigium podemos hablar también de la conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva y es una de las enfermedades también más comunes del globo ocular. Existen 5 manifestaciones clínicas, ¿no? Principales que se deben tener en cuenta para hacer un diagnóstico de conjuntivitis, ¿no? Uno es el tipo de secreción, dos, el tipo de reacción conjuntival, tres, la presencia de pseudomembrana o membranas auténticas, cuatro, la presencia de ausencia de linfadenopatía y cinco, las características de hiperemia conjuntival, ¿no? Luego tenemos también otras como la queraconjuntivitis vernal, ¿no? Es la alergia estacional intensa bilateral que afecta a más individuos jóvenes en los meses de calor, ¿no? Sus signos y síntomas son prurito intenso, la presencia de papilas gigantes, ulceración corneal, exacto. Tenemos la queraconjuntivitis atópica, ¿no? La quera es la conjuntivitis más frecuente por antecedentes de atopia. Asma es un curso crónico no estacional que afecta a los individuos adultos con signos que se presentan en las afecciones de los párpados, piel periorbitaria, el eczema, la blefaritis, ¿no? La cicatrización conjuntival y palpebral. Otro de los tipos de conjuntivitis más saltantes que es conocido es la conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Está causada por la exposición a lentes de contacto, ¿no? Con materiales extraños en los párpados. Y la córnea es una respuesta de hipersensibilidad asociada al uso de lentes de contacto blandos, ¿no? Bien, algunas manifestaciones como la hiperemia de la conjuntiva, que es un signo clínico muy frecuente que se manifiesta como una congestión de porción palpebral, especialmente de forma transitoria, y es causada frecuentemente por la irritación local, cuerpos extraños, polvo, viento, humo, exposición brillante o refleja, ¿no? Luego tenemos también la pingüécula, ¿no? La pingüécula es una lesión común inocua bilateral asintomática. Se caracteriza por un depósito amarillento. Para algunos, este depósito amarillento no son más que las formaciones de lípidos, ¿no? Que son notorias en la superficie escleral, que es blanca, ¿no? Y algunos médicos inclusive no lo consideran como patología, ¿no? Bien, tenemos que hablar ahora de las patologías del cuerpo ciliar. Cuando hablamos del cuerpo ciliar se nos viene a la mente lo que es la uvea, ¿no? Y la inflamación de la uvea nosotros la conocemos como uveitis, pero la inflamación de la uvea tiene muchos porqués, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, podemos asociar, ¿no? Frecuentemente este tipo de inflamaciones, ¿no? Con cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoidea juvenil, espondilitis anquilosante, el síndrome de Ritter, colitis ulcerativa, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, psoriasis, sífilis, tuberculosis, enfermedad de Hansen, herpes zóster, herpes simple, adenovirus, oncocercosis, leucemia y gota, ¿no? Definitivamente cuando ocurre estas inflamaciones en la parte de la uvea,
Les recuerdo que parte fundamental del cuerpo ciliar, acuérdense, ¿no? Una de las principales funciones que tenía era la producción del humor acuoso, el cual mantiene oxigenado el ojo interno, ¿no? Y la segunda función del cuerpo ciliar es modificar la forma del cristalino, dando una correcta acomodación y enfoque, ¿no? Cuando nos toca ver la parte del cuerpo ciliar, ¿no? Vemos la importancia de la uvea, y si esa parte se inflama definitivamente va a estrechar también el canal de Slim, que es donde se drena el humor acuoso. Eso pues nos puede traer como consecuencia definitivamente una estrechez en la cámara, trayéndonos consecuentemente la elevación de la presión intraocular. La misma inflamación hace de que hayan cierto tipo de descamaciones que tienden un poquito a ir de alguna forma adosándose al cristalino y a la larga produciendo algún tipo de cataratas, ¿no? Cuando encontramos a veces cataratas en personas muy jóvenes y no encontramos el porqué, una de las tantas razones. Definitivamente esto que flota, ¿no? También tiende a obstruir la malla trabecular, ocasionando nuevamente el tema de la elevación de la presión ocular, ¿no? Y parte del tratamiento de esto son corticosteroides. Y al poner los corticosteroides también, quieras o no quieras, vamos a estrechar la cámara, consecuentemente trayendo problemas un poco más serios como es el glaucoma a la larga, ¿no? El glaucoma, pues, es una neuropatía óptica progresiva, así se llama, dice, con mecanismo isquémico compresivo mecánico, ¿no? Mal conocido debido al aparente daño que sufre la cabeza, el nervio óptico, ¿no? Justamente por el tema de la presión ocular, ¿no? Y vamos a hablar de glaucoma, pues tenemos que hablar de varios tipos de glaucomas, ¿no? Pero los vamos a nombrar. Podemos hablar de glaucoma primario, de ángulo abierto, ¿no? Podemos hablar glaucoma con cierre angular, glaucoma secundario y glaucoma congénito, ¿no? Hay diferenciación entre unos y otros, ¿no? El más común de todos es el glaucoma abierto. Es el más común, casi aborda un 95%, ¿no? Los cerrados generalmente son un 5%, ¿no? El de ángulo abierto podemos decirle que es asintomático, ¿no? Es asintomático, sin ojo rojo inclusive, ¿no? Una elevación moderada de la presión intraocular, ¿no? Mientras que en el cerrado hay ojo rojo, doloroso, ¿no? Elevación severa de la presión intraocular, ¿no? Se produce edema corneal con opacidad, mientras que en el otro córnea y pupila son normales, ¿no? Eso sería en cuanto al tema de uveitis. Vamos a pasar muy ligeramente a las patologías de la esclera, ¿no? Podemos hablar de la epiescleritis, ¿no? Que es una afección inflamatoria circunscrita de la episclerótica, que puede extenderse a la lámina escleral, ¿no? Bien, en el 65% de los casos solamente es monocular, mientras que en el resto sí se puede producir de manera bilateral, ¿no? Tenemos también la escleritis, ¿no? Caracterizada por el edema y la infiltración celular, sobre todo en el espesor de la esclerótica, ¿no? Es mucho menos frecuente que la epiescleritis y abarca un espectro de enfermedades oculares que se extienden desde los episodios triviales y autolimitados de la inflamación hasta los procesos necrotizantes, ¿no? Pueden afectar los tejidos adyacentes y comprometer inclusive la visión, ¿no? Podemos hablar de escleróticas azules también, ¿no? Se observan en diversos padecimientos que conducen a trastornos de tejido conectivo, específicamente en la fibra de colágeno, dando una coloración azul a la esclerótica, ¿no? Eh, Aparte de ello, ya nos tocaría tocar el tema de las patologías del iris, ¿no? Entre las cuales podemos nombrar el albinismo ocular, ya la uveitis misma inclusive, ¿no? Coloboma de iris, ya que es la ausencia, decir, la ausencia parcial, ¿no? De un segmento del iris, ¿no? Tenemos también las aniridias, ¿no?
Acá dice, la nariz se define como la ausencia parcial o total del iris, ¿no? En un anillo coloreado dentro del alrededor de la pupila. ¿No? Tenemos la enfermedad de Wilson también, ¿no? Es un trastorno hereditario, ¿no? Muy brevemente vamos a hablar un poco de las patologías del cristalino, ¿no? La más común de todas, ¿no? Es la catarata, ¿no? Que es la pérdida de la transparencia y el endurecimiento de su cápsula, ¿no? Lo cual ocasiona cambios en su estructura interna, ¿no? El tratamiento de la catarata es netamente quirúrgico, ¿no? Y la decisión a llevar a cabo se basa principalmente en la pérdida de la agudeza visual del paciente, ¿no? Existen cataratas, por ejemplo, subcapsular, ¿ya? Tenemos también la catarata nuclear, esclerótica, así se llama, la catarata cortical, ¿ya? Y habría que hacer una diferenciación entre el tema de catarata madura y catarata inmadura, ¿no? Por ejemplo, en la inmadura es cuando presenta una opacificación parcial. En cambio, en la madura, cuando la opacificación del cristalino es completa, ¿no? Y hay cataratas hipermaduras también, ¿no? Que tienen una cápsula anterior encogida, arrugada y por salida de agua del cristalino, ¿no? Luego tenemos las cataratas traumáticas también, que no podemos olvidarlas, ¿no? Hay traumatismos penetrantes, por contusiones pueden causar una opacidad en forma de flor característica, ¿no? Por electrocución, es una causa rara, también de catarata, y por radiación infrarroja, ¿no? Que serían los más comunes. Hay algo que no quisiera, que lo he pasado de alto y que quisiera tomarlo en cuenta, ¿no? Una de las afecciones que no hemos tocado y que para nosotros es importante es el síndrome de ojo seco, ¿no? Eso sería ya en la parte anterior, ¿no? Cuando hablamos de película del animal. Muchas gracias, eso es todo.